Hola, buenas tardes. Pues ya estamos por acá en nuestra transmisión de cada lunes por la página de Facebook. Y voy a poner, antes de arrancarme con el tema, perdón, voy a poner aquí en los comentarios el Zoom ID por si alguien quiere entrar. Creo que los temas en educación es importante en cualquier área del conocimiento y de la vida, pero en el ámbito educativo y en la actualidad creo que es como sumamente relevante que, que se discutan, que se hablen. En esta ocasión, em, no, miren, siempre que vamos a hacer una transmisión en lunes, o que voy a hacer una transmisión en vivo, preparo el tema y hago alguna presentación y con ella me voy acompañando para ir explicando las ideas, ¿no? Esto es porque los lunes de transmisión tienen que ver con compartir con ustedes temas que tienen que ver con educación, pero que yo planteo desde la perspectiva de mi propuesta teórico-metodológica. Ya he mencionado que mi propuesta se llama la educación libre en el marco institucional. La educación libre tiene que ver con la educación creadora, con la educación inclusiva y con la educación moral. Y esta es la parte teórica. Y la parte metodológica tiene que ver con cómo interactúan estos tres fundamentos en el contexto, en el marco institucional. Tiene que ver con la inserción de la diferencia en lo institucional. No se trata de construir espacios alternos para quienes no cabemos en lo normal, digamos, ¿no? Sino dentro de lo institucional, cómo se puede integrar a todo mundo. Y los temas que trato aquí pues parten de esta perspectiva, ¿no? Porque al final soy yo la que la está construyendo. Pero no quieren decir que sean ya verdades o que yo pretenda como darles la clase, ¿no? No es una clase. Esto comentaba con alguien que miraba uno de los videos del canal de YouTube de Tesauro. Porque, perdón, Tesauro es la plataforma a partir de la cual estoy difundiendo mi teoría, ¿no? Este cuerpo teórico metodológico mío. Entonces, les digo, no es que les esté yo como dando la clase, sino la idea es abrir la conversación, compartirles mi perspectiva y abrir la conversación. La charla del día de hoy, ni siquiera tengo tan claro el tema, ¿no? En el anuncio, en la publicidad, en la publicación, dice que estaremos hablando del contexto postpandémico escolar, de la emergencia de este Homo Jus Humanum, que es un término, no es término la palabra, pero bueno, que me inventé yo estudiando, analizando esto del contexto en el que estamos socialmente y particularmente en las escuelas, de las características psicosociales del contexto de las escuelas en este ciclo escolar que pasó, ¿no? Que yo diría post-pandémico. Y, y analizando el tema y todas las cosas que han estado ocurriendo, pues de pronto me viene a la cabeza esta idea de un Homo Jus Humanum, que les voy a ir explicando qué es eso. Miren, hay dos maneras de comenzar
A ver qué pasa si... Espérenme un segundo. Ahí está. Hay dos maneras de comenzar esta conversación. Uno, yéndome desde directamente a meternos a la parte de lo del contexto escolar post-pandémico, y otra es empezar por lo del Homo Ius Humanum. Entonces, yo creo que voy a empezar por lo de... vamos a empezar por lo de el Homo. Ahora, esto que voy a compartir con ustedes ahora es un desarrollo, les digo, de una idea teórica, conceptual, que estoy aterrizando ahorita. Lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con los fundamentos teóricos. Miren, para quienes nos dedicamos a la docencia y a cualquier otra actividad, pero particularmente a la docencia, es súper, hiper, mega relevante tener un marco teórico en el cual fundamentar las cosas que queremos, que estamos observando. Yo creo que los docentes tenemos mucha oportunidad de observar lo que está sucediendo en la sociedad, porque trabajamos con los hijos de las personas, y porque además lidiamos con las personas, con los papás de los hijos, como representantes de lo social. Entonces, a ver, les voy a decir de dónde saqué lo de ius, lo del Homo Ius Humanum. ¿Ok? Ahí va. Ius es una palabra que en latín se refiere al derecho. Por ejemplo, la palabra jurisprudencia viene de jurisprudencia, ¿no? Y tiene que ver con los sabios del derecho, digamos, los que saben del derecho. Y cuando se crea el derecho romano, voy a hacer esto muy breve, esto que estoy compartiendo con ustedes está apoyado en un texto de Fernando Vidal. Él es un jurista, es peruano, es un jurista importante y muy enfocado hacia la cuestión de derechos humanos, y por eso tomé su trabajo para explicar esto y para decirles de dónde saqué lo del Homo Ius Humanum. Y lo voy a hablar esto antes de hablar del contexto de la pandemia, post-pandémico en las escuelas, para entender un poco como con quién estamos trabajando, no nada más los otros, los papás, la sociedad, sino también nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, ius se refiere a derecho. Y en la época de los romanos, cuando se crea el derecho romano, habían dos tipos de ius. Uno era el divinum, que tenía que ver con las relaciones de los hombres con los dioses. Lo voy a hacer un poquito más grande, creo que se ve chiquito en el, ahí está, en el Facebook. El ius divinum entonces era la ley que regulaba las relaciones de los hombres con los dioses. Recuerdan ustedes que los romanos tenían una religión politeísta y bastante compleja, y entonces tenían una ley, un derecho que regulaba esa relación. Y también tenían un ius humanum. El ius humanum regulaba las relaciones de los hombres entre sí. Y posteriormente, el ius humanum es el que
se va a convertir en la única ley que rija a las sociedades, ¿no? En América Latina hay como dos maneras en la que se construyó el derecho, digamos. Una viene de Inglaterra y tiene otra forma de ejercerse, de hacerse. Déjenme ver si por acá la anoté esa. No, pero tiene otra manera de ser esa y de ejercerse y de considerar al ser humano y sus garantías individuales. Y la otra es la que viene derivada del derecho romano. En América Latina nosotros venimos eh, rigiendo nuestras sociedades con el derecho romano y con esta idea de los derechos, bueno, y luego va a ir derivando, es todo un largo camino que no voy a abordar ahorita en esta conversación, para llegar a los derechos humanos, ¿no? Cualquiera puede meterse a internet y hacer una cronología de la historia o historia de los derechos humanos y ahí salen momentos muy importantes en la historia de la humanidad donde se fueron gestando los derechos humanos como tal. El punto es que este jus humanum era para regular las relaciones de los hombres entre sí. Eso revuelto con el auge y lo en boga que está la cuestión de los derechos humanos, desde mi perspectiva, y aquí es donde yo inventé lo mío, surge, emerge en este contexto actual, algo que yo he llamado el homo jus humanum. Es un juego de palabras porque se usa mucho. Ustedes saben que se fue categorizando y catalogando y nombrando a los seres primitivos de los cuales hemos evolucionado a partir de ciertas características que los preponderaban, ¿no? Hasta llegar al Homo sapiens. No me sé el nombre o no lo recuerdo ahora de todos los demás, pero el Homo habilis, el Homo sapiens, que es el actual, y van estas personas oh, bienvenida Yasmín, qué gusto que entre a la sala para discutir estos temas, que van, que fueron evolucionando, se toma alguna palabra relacionada con sus características principales, ¿no? Y entonces yo creé esta figura del Homo Jus Humanum, tomando esta cuestión de los derechos humanos y su desaforada manera en que se están utilizando como bandera en esta época actual, ¿no? Y le llamé el Homo Jus Humanum. Considero, a partir de lo que estudio, que este Homo Jus Humanum, que es un homo cuya característica esencial es esta cuestión de posicionarse desde, con, sobre, para los derechos humanos, está a medio camino entre un paradigma arcaico que hace tiempo que se viene deconstruyendo, que entró en crisis, que ya no funciona, y un nuevo paradigma que aún no hemos consolidado. Todavía no lo tenemos, no se ha construido. Y este Homo Jus Humanum está ubicado en el hoy, en el ahora, en el tiempo presente. Me gustaría continuar explicando qué es un paradigma, porque este es un término que actualmente se utiliza mucho. Lo del paradigma, este término. Y todo es paradigmático, y que si el nuevo paradigma en la educación, y que si el paradigma anterior en la educación, y no. Entonces, ¿qué es un paradigma? Muy sencillo. Dice, este texto está tomado de un autor que se llama, por aquí lo tengo, Fernández Ardila, y él lo que hace es hablar de
otros dos autores muy importantes. Uno se llama Edgar Morin, es un filósofo francés, y otro se llama Kuhn. Este Kuhn escribió un libro que ha sido muy importante que se llama Las revoluciones científicas, y él es el que pone sobre la mesa este término de paradigma. En pocas palabras, los paradigmas son especies de anteojos o linternas que nos hacen visibles y audibles unos fenómenos y ocultan o dejan otros sobre un trasfondo inconsciente. Estos lentes o anteojos con los que sí vemos unas cosas y no percibimos otras, por lo menos no conscientemente, los comparte una comunidad en términos del lenguaje común, la visión o cosmovisión de la vida y de las cosas, la socialización, los símbolos de la socialización y la valoración, que también tendría que ver con cuestiones axiológicas. Y cada paradigma posee sus propias cuestiones axiológicas de valores, sus formas de valorar los valores, de conceptualizarlos. Cuando estamos en una etapa que este autor llamaría normal, es cuando está un paradigma vigente, preponderando, y está pues rigiendo, ¿no? Y las sociedades están caminando dentro de ese paradigma. Sería como una gran codificación social, ¿no? De pronto hay momentos extraordinarios que se dan cuando este paradigma ya no resuelve, ya no tiene soluciones a los problemas a partir de los cuales se vino construyendo este paradigma, ¿no? Y de pronto empiezan a surgir anomalías y tienen que surgir alternativas de solución. Estos son los momentos extraordinarios en las sociedades, en el devenir de la historia. En después de este momento extraordinario, se comienza entonces a construir una nueva forma de abordar la problemática de la vida del hombre en general, y se comienzan a crear otras maneras de hacer las cosas, y cada paradigma construye a su vez cuerpos de conocimiento. Entonces también hay una deconstrucción del conocimiento anterior y un camino hacia la construcción de uno nuevo. Hay autores que dicen que uno deviene del otro, y hay autores como Kuhn que dicen que no, que un paradigma rompe con el otro. En educación, por ejemplo, nosotros tenemos como mucha posibilidad de mirar este cambio paradigmático, ¿no? Veníamos como de esta forma tradicional donde la educación era un acto impositivo, donde el docente era todo un personaje en la comunidad importante, donde el acceso a la educación era un privilegio, donde, no sé, es todo un paradigma social que rigió mucho tiempo, educativo, perdón. Y ese paradigma ya no está funcionando. Pero desde hace tiempo, en una charla que di el jueves pasado, hablábamos sobre Freinet y leíamos un texto de Freinet de principios del siglo XX, donde enuncia una serie de síntomas en los niños que, bueno, parece que están sucediendo, que están escribiendo ese texto hoy día. Y aquí dicen que es por el Internet que los niños tienen acceso a las pantallas, etcétera. En la época de Freinet no, y es la misma sintomatología. Lo que está caducando es el paradigma educativo. Ese es el que está caducando. Pero tampoco hay todavía uno nuevo. Empieza a moverse, hay gente muy interesante proponiendo cosas, hay proyectos que están haciendo lo distinto, y hay todo un universo de docentes que ya no creen en las formas anteriores, pero que están buscando dónde pararse para construir lo nuevo, para sostener una práctica diferente. Y aquí viene algo muy bonito, y aquí voy a terminar esta parte de hoy.
Este otro que voy a comentar aquí es parte de la propuesta teórica de un pensador maravilloso, filósofo. em, él es de Argentina, pero se nacionalizó mexicano ya hace mucho. Vino a dar aquí cuando el golpe de Estado. Se llama Enrique Dussel. Es una maravilla y es uno de los constructores teóricos del nuevo plan y programa de estudios. Y porque toda la parte teórica, el libro que se llama Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, algo así, 2022, ese que no trae los planes sintéticos, ese que explica los ejes articuladores, los campos formativos, que incluso habla de la pandemia, ese es el fundamento teórico de lo que nos están pidiendo ahora los docentes. Y eso es lo que deberíamos estar estudiando a fondo para poder tomar decisiones respecto al aterrizaje y no estarnos enloqueciendo con el programa analítico. Pero bueno, estas son entonces las tres constelaciones que miren, Dussel dice que todas las sociedades, pues obviamente están en evolución y van pasando por momentos. Desde su perspectiva, hay tres momentos que ahorita van a ver cómo están vinculados al punto de transición de cuando caduca un paradigma y cuando se comienza a construir otro. Este es como lo que explica el punto de en medio en el que estamos ahorita, en el que surge este Homo Jus Humanum. El primer momento se refiere al tiempo en el que hay un orden vigente. Hay una totalidad dada, un sistema establecido. Desde la propuesta de Dussel, este tiempo permite sentir una afirmación de la vida a partir de saber cómo funciona el sistema, ¿no? Nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, no sé qué tan cómodos, pero por lo menos sí seguros, porque sabemos cómo funciona el sistema, ¿no? Aun cuando el sistema pueda no ser lo mejor para nosotros, pero lo conocemos y ahí nos quedamos porque nos funciona saber cómo funciona. Este es un primer momento que es conservador porque conserva, no conservador en el sentido de hoy día que sí, los malos y los buenos no, sino porque se conserva una forma, se mantiene un orden, un sistema. El punto es que de pronto, lo que suele pasar en las sociedades es que a este orden vigente de pronto Dussel llama fetichizarse, se fetichiza, porque el gobernante de pronto, el dirigente, pierde apoyo del pueblo, entonces se convierte en dominante y deja de ser un líder, un dirigente para convertirse en un dominador. Y entonces ese primer momento se anquilosa, se fetichiza y se paraliza. Y los que salen perdiendo son los dominados, ¿no? Y entonces viene un segundo momento, que para Dussel es el momento revolucionario, en el que hay que instalar la nueva totalidad. Y para eso hay que criticar o deconstruir el orden vigente. Este es un momento que se considera negativo. El conservador, el vigente, el del sistema establecido, el primero, se considera como positivo porque está todo tranquilo hasta que se fetichiza. Este segundo momento, que es el de la deconstrucción o es un momento destructivo del orden preestablecido en el primero, pues se llega a considerar como negativo. En este segundo momento empieza un nuevo orden que funciona con otros principios, pero es para buscar una nueva legitimidad, ahora desde el oprimido, el que les digo que en esa fetichización del primer momento es el que acaba pagando el plato, el oprimido, el dominado. Y es a partir de ahí que se empieza a gestar y a construir un nuevo orden.
Pero en este segundo momento es el momento revolucionario, es el momento de la destrucción, de construcción del orden vigente. Hasta el tercer momento es cuando ya hay que organizar un nuevo sistema, crear nuevas instituciones, que surja un nuevo estado. Y aquí él lo considera como el estado de los constructores del nuevo orden. Este Homo Ius Humanum está en este segundo momento. Ya no le funciona este primer momento, este orden, y no ha construido el nuevo sistema. Estamos atrapados en este segundo momento. Me parece que está fallando mucho el internet. Voy a dejar de compartir esta pantalla para dejarle aquí. Ya van a ser las 6. Y las charlas de los lunes, perdón, de transmisión no duran mucho, como las charlas que hacemos otros días para los docentes o los papás, esas duran de 1 a 2 horas. Los lunes de transmisión duran menos. Para no atarantar tanto, la siguiente semana sobre este entendimiento de en qué punto vamos a insertar el análisis de este nuevo contexto escolar post-pandémico, de todo lo que ha venido sucediendo, porque este tema surge a partir de, primero, estas evidencias que han estado compartiéndose en internet de maestras agredidas, amenazadas, maltratadas, denunciadas por violación a derechos humanos de los niños, surge a partir de encontrar estas experiencias en la red, surge a partir de experiencias personales en los últimos meses relacionadas con esto mismo, y surge a partir de analizar las características que están ocurriendo hoy día, que nos están llevando a estas situaciones con la bandera de los derechos humanos o los derechos de los niños, ¿no? No tengo solución, no tengo propuestas, no, es un análisis y es interesante analizar y reflexionar y discutir para poder después caminar hacia este nuevo orden, hacia esta reconstrucción. Yo no creo que a nosotros nos alcance el tiempo para construir el tercer momento. Estamos en plena sacudida del segundo, pero en el segundo comienzan a gestarse nuevas formas, ¿no? Y entonces me era importante pues también compartirles esto. ¿Dónde estoy situando a este Homo Ius Humanum para colocarlo entonces ahora en este contexto post-pandémico que yo creo que ya se va a quedar el siguiente lunes? Ya lo analizaremos más a fondo. No sé, Yasmín, tú que andas por acá, o alguien de la transmisión en Facebook, si quiera comentar algo al respecto. Hola, hola Claudia. Hola. Bueno, pues yo me uní a la charla, llegué un poco tarde, pero tenía muchas ganas de saber cuáles eran digamos que los temas que estás abordando, que me parecen muy interesantes. Hola Claudia. Eché ahí un ojo Yo me uní a tu canal de YouTube ¿Qué suena? y, muchas ganas y me parece muy cuáles interesante. eran los Espérame. Sí. Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí está. Te escucho.
No, nada, te decía que me parece muy interesante los temas que estás abordando y hoy me sumé a la reunión porque, pues bueno, me puse ahí a revisar ahí en tu canal y estaba pues precisamente revisando cuáles son esos temas que tomas. Me gusta mucho la perspectiva que le das de Dussel y sí estoy interesada en saber cuál es este paradigma del que hablas y de qué maneras se puede ir transitando en él a través de la educación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención de unirme a la charla. Llegué a un poquito más de la mitad, entonces, pues bueno, no tengo como una pregunta como tal, pero está muy interesante el tema. No, igual y A también saludarte. al final, no sé, igual más que de preguntas, creo que lo importante es el diálogo, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo en el ámbito educativo, a ser un poco reproductores de indicaciones en cuanto al sistema y nos movemos mucho en la parte teórica en cuanto a teorías pedagógicas, ¿no? Que si Piaget dice así, que si Vygotsky dice así, que si Freinet decía así. Pero la educación es un fenómeno social y no, digo, por supuesto, dentro de mi propuesta lo estudio a nivel institucionalizado, pero es un fenómeno social que no nada más es en las instituciones y que se puede analizar desde otro montón de perspectivas, ¿no? Y a veces en esta época creo que, por lo menos ahorita en el pospandémico, el maestro está pasando por unas cosas durísimas, durísimas, después de que se nos idealizó tanto durante la pandemia, porque sí hubo un momento en que, ay, los maestros, ¿no? Lo que no han hecho por sus alumnos. Bueno, ahorita hay una cosa terrible, muy fuerte, sostenida desde que, como si fuésemos violentadores de los derechos de los niños, ¿no? Entonces se conjugan un montón de cosas y para tratar de entender un fenómeno así, pues necesitas como entender un montón de otras cuestiones más. Y a mí me gusta mucho, soy fanática de estudiar estos fenómenos y eso es lo que ahora compartía, ¿no? La verdad es que está bastante más largo todo esto. Hoy me quedé en el empiece, ¿no? Porque como de dónde surge esta idea del Homo Ius Humanum que estoy planteando, pero hay más, o sea, el lugar del docente, que eso vamos a platicar el próximo lunes, el lugar del docente como figura pública y como portador de procesos transferenciales, ¿no? En este contexto. O sea, está interesante, está muy interesante, porque sí, la verdad es que sí está muy fuerte. Vi un video apenas de una persona que tiene un canal que creo que se llama Soy Docente, que me llamó mucho la atención y me gustó mucho su perspectiva de aguas con el uso de las redes cuando denuncian, porque qué fuerte es destruir o tratar de destruir a una persona con ese descuido, ¿no? Entonces, no sé, son temas que para mí son muy interesantes. Qué padre que estás acá. Ojalá entres el No, pues próximo gracias. Oye, lunes. pero ¿cómo se puede definir entonces en un contexto así, digamos, llano, simple, directo, el Homo Ius Humanus? Esta figura que tienes. O sea, ¿cómo la, digamos, pues sí, sí, en un contexto llano, mencionabas a Dussel, mencionabas como estos estadios en los que vas llevando en el pizarrón, pero o en la pizarra electrónica, cómo de manera simple dices, esto es, o sea, este Uy, ser sujeto de derechos, desde ¿no? que empecé, De es que yo derechos empecé, humanos. vi este video que te digo, Ujú, además, mira, desde aquella noticia del Estadio Querétaro, ujú, cuando se agarraron a guamazos y hubo una cosa espantosa, que fue de los primeros eventos post-pandémicos, ¿no? ujú, Desde ahí empieza uno a advertir, luego vi una nota hace tiempo también, no me gusta ese tipo de noticias, pero a veces es inevitable que te lleguen, ¿no? De un chico que quemaron en una secundaria también. ujú, Y luego la otra niña que mató otra de un guamazo también peleándose con ella, creo que la azotó contra el piso o algo así, ujú. y la mató, ¿no?
Y luego yo tengo hijos en edad secundaria, trabajo en educación básica, convivo con otros directores, maestros, y vas viendo que está habiendo una sacudida impresionante, pero no es que emerge de las escuelas. Eso no puede emerger del contexto educativo. Más bien, la escuela de pronto es un mini universo que te permite visualizar cosas que están en lo social, en lo macro, ¿no? Y entonces, ahora con lo de la maestra que golpearon y que la Mm, amenazaron, cómo ha dado vueltas, ¿no? los Así, papás, ¿no? Los papás que fueron quienes no he visto el video, agredieron, pero sí, 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 agredieron a la maestra y ya y ahora se vi a ver, un encabezado en algo que decía que apareció alguien diciendo que hay pruebas de que la maestra quemó al niño. ujú, Por eso, y yo no quiero entrar en detalles, ujú, ay, híjole, se me hace tan difícil que hoy día un maestro queme a un niño por mil razones, o sea, ujú, por mil razones, mil, o sea, antes había mucha más impunidad, hoy, hoy es muy, sí siguen pasando cosas, no lo niego, pero hay contextos, no sé, habría que analizarlo y no quisiera entrar a ver si es cierto o no, porque es ahí donde nos estamos atorando, ¿no? Y nos estamos enfrentando otra vez docentes, escuelas y familias a partir de creerle de la veracidad del discurso. Y es tu Oye, palabra pero contra la tengo mía, un ¿no? planteamiento, tengo una pregunta, un planteamiento. Desde la sociología de la educación, la escuela siempre ha sido como ese mini universo, ¿no? Es decir, hay un montón, quiero decir, décadas atrás, ¿no? Entonces, ¿no será que, esto que estás abordando no está relacionado más bien con que la pandemia o post pandemia se visibilizó a través de las redes sociales todo esto que ya estaba pasando? Es que son, por ejemplo, nada más de lo que dices ahorita hay tres fenómenos involucrados que a mí me vienen a Ujú, la cabeza. Las redes, ¿no? Que nos ujú, volvimos, pues yo esto lo construí en ese tiempo, ¿no? ujú, Entre que tenía más tiempo y entre que era mi mundo, mi manera de conectarme y empecé a vincularme con gente de tantos lados y luego ya lo vi como un espacio donde uno puede también construir su proyecto, ¿no? Y ese es uno, que ujú, sí, ya tenemos la mitad de la vida así, las personas, ujú, ¿no? Yo creo que ya estamos aprendiendo a tener nuestro mundo presencial y nuestro mundo virtual sin hacernos tantas bolas. Otra que es las características psicosociales de lo que sucede después de la pandemia. ok, Esa es otra, que esa el lunes que entra, sí, sí, con calma la voy a compartir desde mi perspectiva, porque obviamente, ok. les digo, yo no doy la clase, sino comparto lo que voy analizando y es rico Ujú, tener alguien que te diga yo no pienso igual o yo veo otra cosa o no. Pero hay unas características muy, muy claras a partir de que salimos al mundo y tienen que, y te digo, ahí están, ¿no? Lo del estadio, lo de estos niños, lo bueno es que está pasando. ¿Cuál puede ser la explicación a eso? ¿No? ujú, Y la otra tiene que ver ya con cuestiones quizá más psicológicas del orden de lo psicológico, no psicosocial, sino individual, que tienen que ver con el rol del docente y con procesos transferenciales, muy desde lo psicoanalítico. ujú, Y ahí es donde es súper complejo ponerte a discutir verdades, porque la lente con la que miran los papás que dicen esta maestra, ¿no? No los son, ay, se traba internet, ahí está, ya regresó, sí, ya, ahí estamos. Este, son sus lentes y están construidos a partir de su historia. Y esa historia se engancha con el pospandémico, con estas características psicosociales que te digo que ya platicaremos, ujú, y agarra los derechos humanos que son parte de esta transición de un paradigma a otro, ujú, la construcción de los derechos humanos
habla de un momento en la historia de la humanidad donde ya un paradigma se venció y se empieza a construir el nuevo, pero esos paradigmas se llevan muchos siglos, no sé si siglos, pero por lo menos décadas, centurias en cuajarse, ¿no? Entonces no es nada más un solo evento. Y este Homo Ius Humanum es este ser humano que está parado en los derechos humanos como lo que le queda para sostenerse en medio del caos. Pero los usa a partir de sus necesidades personales. Los entiende, los contextualiza. No, para la siguiente voy a hablar de por ejemplo, la empatía, ¿no? ¿Dónde queda la empatía? Porque los derechos humanos tienen como primer lugar al otro. Y cada persona que se pone así a defender sus derechos humanos también de pronto se olvida que mis derechos son consecuencia de que los otros también tienen derechos. No, es un tema bien bonito, pero entonces este homo que decía yo, pues está parado ahorita en este tiempo, está en un segundo momento donde se está destruyendo lo que había, se pierden las certezas, genera mucha angustia, salimos de pandemia con más angustia y estamos metidos en un caos, ¿no? Ya pasó eso de, ay, qué felicidad que no me morí. Demos gracias de que estamos todos aquí, valoremos lo esencial, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Sacamos todas las cacerolas y andamos ladrándonos en la calle, ¿no? Ok. Entonces, pues por ahí va. El próximo lunes, platicamos de esta parte de como la ideología que sostiene a este homo y el contexto desde lo psicosocial, las características de, por lo menos en las escuelas, lo que se observa, ¿no? Eso va para el próximo lunes. Ok, bueno, pues sí. Mientras me dejas pensando en dos doctrinas filosóficas, que es pues la del egoísmo y la del altruismo, ¿no? Que parece que se contraponen en este caso, porque me dejas preguntándome, bueno, y no es verdad que de alguna manera como humanidad respondemos a nuestras necesidades, es decir, no hacemos valer los derechos cuando se trata precisamente de nuestras necesidades. Y entonces me dejas pensando como, pues esa es como la manera en que lo hacemos, pero ya creo que cuando coyunta con el egoísmo es cuando ella va a entrar ahí, ¿no? Entre egoísmo y el altruismo, que son Narcisismo. doctrinas. No, yo no me metería ahí, yo nada más me metería como el egoísmo y el altruismo, que bueno que también son dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí, pero en ese recorrido que ya empiezas, acabé llegando a una cuestión bien narcisista. Ok. Que acaba rompiendo con todo lo que podría parecer, porque el narcisismo es una extraña combinación de un egoísmo y un altruismo pervertido. O sea, Okay. ¿no? El narcisista es el único que no es consciente de su narcisismo, ¿no? Ok. Entonces Bueno, pues ya estaré pendiente entonces para el sí, próximo son temas lunes. bien interesantes, pero yo creo que es muy importante moverse de nada más estar pensando ahora qué teoría aplico con mis alumnos, ¿no? Sino más bien dónde estoy parado y cómo puedo poner un alto o cómo puedo moverme de otra forma si estoy Claro, metido en esto. claro. Pues oye, qué agradable. Ojalá Bueno, el pues ya. próximo lunes también te acerques, me dará mucho gusto. Muchas gracias, Claudia. Eh, Muchas gracias. Pues aquí voy a revisar las transmisiones para ir aprendiendo un poco y poder darme una vuelta el próximo lunes para escuchar esta teoría tuya tan interesante. Sí, lunes 5:30. El jueves a las 5:30 lo que tenemos es una charla para docentes, pero esa no se transmite en vivo, esa es ¿Ok? en sala aparte. El lunes, la expresión creadora Ok. y el Bueno, pues desarrollo del por aquí pensamiento estaremos. creador. ¿Y la duración es de 30 minutos o es
por ahí, por Ok. ahí. No lo tengo tan definido. A veces me echo 20, a veces media hora, a veces como ahorita un poco más. Ok. Pero sí no son tan, mm, ok. tan largas, pero tampoco Bueno, apremia pues, el tiempo. bueno, pues gracias por recibirme. No, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy escritora y bueno, también he construido algo, también soy docente. Y bueno, sí, me gusta mucho el trabajo que se hace en la docencia. Y me interesa, me gusta mucho la enseñanza. Y de ahí vino pues me llamó la atención y dije, bueno, eso es parte de cosas que haces y bueno, definitivamente creo que soy escritora, soy docente, hago varias cosillas ahí en la escritura y algo que me define mucho más allá de todos mis gustos es que soy muy curiosa y entonces me dio curiosidad y dije, Excelente. bueno, a ver qué pasa, a ver qué trae, por ahí te vi en alguna de las redes y dije, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces me di una vuelta por acá para ver de qué estabas. Ah, pues excelente. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Cachú, Cachú. Pues Cachú. muchas gracias, Yasmín Cachú, por Muchas gracias acompañarnos a ti un día. por recibirme, Claudia. Nos vemos entonces el próximo lunes por acá en la segunda parte de este extraño tema del Homo Ok. Ius Humanum. Bueno, voy a detener primero la grabación.